Rubén Darío López Fernández, alias Loro. Así es. ¿Es importante o no dentro de este esquema del EPP? El Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI, eliminó ayer de mañana en la operación Cobrarius dentro de la Reserva Maracayú, en el distrito de Ibipitá, departamento de Canindeyú, así como les decía Osvaldo, a el terrorista más sanguinario de entre los que seguían vivos en el grupo Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. El abatido resultó ser Rubén Darío López Fernández, paraguayo de 43 años de edad, alias Loro, quien cayó empuñando un fusil M16 calibre 5.56 con el que cubrió el escape de sus demás cómplices, entre ellos aparentemente Manuel Cristaldo Mieres, el actual comandante, entre comillas, del EPP, la mujer de Manuel, Liliana Elizabeth Villalba Ayala, quien es la segunda al mando, y la tercera en orden de importancia, Magna María Mesa Martínez, aunque esta también habría sido abatida. Loro era el cuarto en la escala jerárquica y algo así como el jefe de operaciones de la organización terrorista que estaba asentada en la Reserva Maracayú. Vamos a ver nuestro mapa para que puedan entender dónde se produjo este ataque de los militares al campamento principal de los terroristas. Asunción, nos posicionamos sobre el departamento de Canindeyú en rojo. Luego vamos a ver los distritos Maracaná, Yacycañí, Curuguatí, Bipitá, Virarobaná, Villa Gatimí, Pejuita, Nará, Corpus Christi, Catuete, Nueva Esperanza, Laurel, La Paloma y Saltos del Guairá. Por ejemplo, ahí falta Francisco Caballero Álvarez, que es Puente Quijá, entre otros. Resaltamos la superficie de 65.000 hectáreas correspondiente a la Reserva Maracayú. De largo, la reserva tiene 35 kilómetros de Ipucucue, de arriba a abajo, y de ancho tiene 20 kilómetros, para que nos hagamos una idea de la extensión. Ahí señalamos, PPT, señalamos, a ver, si esa camisa, esta es la ruta PY03, la que va y llega a Saltos del Guairá. Después de, acá está el cuartel de la tercera división de caballería, la rotonda se entra a 5 kilómetros a Curuguatí. Ñandeya Javea, kilómetro 35, que ya Javi Pitabe, 11 kilómetros. Javi Pitabe ya llegó hacia el norte, hacia Britescue. En Britescue queda la subárea de pacificación número 5, SAP 5, que es el cuartel del CODI que se instaló en esa zona por orden del presidente Santiago Peña. Este cuartel funciona en el que era el campamento Camino a Damasco, que dirigía el pastor evangélico José Alberto Isfrán Galeano, más conocido como Pastor Ifrán, hoy día procesado en el caso a ultranza. Referenciamos el camino asfaltado que conecta Ibipitá con Ibirarobaná, porque a 10 kilómetros del centro de Ibirarobaná queda la subcomisaría 10ª de la colonia Ibirarobanaí, que a su vez fue atacada por el EPP el 3 de mayo pasado. Esas son las referencias que les mostramos. La SAP 5, el cuartel del SAP 5, la subcomisaría que fue el último punto atacado, y el campamento del EPP dentro del predio del terreno de 65.000 hectáreas de la Reserva Maracayú. Y ahora seguimos con nuestro mapa interactivo. Vamos a levantar nuestro zócalo y seguimos para mostrarles dónde mismo queda el lugar que fue atacado. Ahí está. Del cuartel del SAP al campamento del EPP hay 11 kilómetros en línea recta, en tanto que del campamento del EPP a la subcomisaría de Ibirarobanaí hay 22 kilómetros. Es la distancia que recorrieron los terroristas desde su último ataque hasta que llegaron de vuelta a su campamento. Esta es la imagen satelital que ofrece Google Earth actualmente, pero en Google Maps esta imagen ya está más actualizada y se ve más pelada la zona. Podemos ver el mapa 2, por ejemplo, porque hay algo que les quiero mostrar. Osvaldo, ¿te acuerdas que acá la semana anterior y las semanas anteriores decíamos que venía buscándole al EPP en la Reserva Maracayú? Sí, sí, sí. Hace poquito se hizo la operación Maracayú 2 de la Senat. Acá mostramos todo. Que buscando al EPP encontraban campamento de machos, encontraban marihuanales, etc. Fíjate lo que es el campamento que da en este punto. Ahora vamos a nuestro mapa y van a empezar a ver
las coordenadas donde se hicieron cortes de plantaciones en la operación Baracayú 2, hace solamente, ¿cuándo fue? A ver, 6 de junio fue, hace poquito. Los puntos amarillos representan las coordenadas donde se desplegaron tropas para eliminar cultivos de marihuana. Hay 12 puntos exactamente. Hay de donde dice campamento del EPP. Ahí. Fíjate lo que Osvaldo. Mira, vaya hiperepaite de reserva. Eso que se ven todo tipo de puntitos, manchas. La mayoría son plantaciones de marihuana. Fíjate, vaya hiperepaite. Acá está el lugar del campamento. 2000 metros, ahí está el lugar donde estuvieron las tropas la vez pasada cortando marihuana. 2300 metros. 1800 metros. 4500 metros. O sea, los de la Senat estuvieron prácticamente bordeando, había sido, el campamento principal del EPP. Y no se dieron cuenta. Por eso es que veníamos advirtiendo de que el EPP está en la reserva en Baracayú, o estaba, o está todavía, no creo que haya salido. Pero fíjate cómo les iban bordeando y no fueron detectados los terroristas. Bueno, ¿qué pasó? El viernes último, el Ministerio Público requirió una orden de allanamiento para legalizar la operación que se iba a hacer el sábado. Los fiscales Lorenzo Lescano y Federico Delfino requirieron una orden de allanamiento, enviaron una nota al Juzgado Penal de Garantías especializado en crimen organizado. El requerimiento fue atendido por el fiscal Osmar Legal. ¿Por el juez? Por el juez Osmar Legal, perdón. Mi chip de cuando era fiscal todavía. El juez autorizó allanamientos de las fuerzas militares del CODI en varias coordenadas geográficas que son justamente como referencia a la reserva Maracayú. O sea, ¿por qué significamos esto? Porque todo el procedimiento fue legal. Estaba previsto, había una información de inteligencia proporcionada por el Departamento Antisecuestro de la Policía y el Batallón de Inteligencia Militar del CODI que daba cuenta de que el EPP podría estar en ese sector. El sábado se infiltró una patrulla militar, un grupo de combate. Desembarcaron los comandos militares el viernes de noche, perdón, el sábado de noche, ayer amaneció domingo. ¿Qué es lo que hacen los comandos militares cuando hacen estas infiltraciones? No es que los militares van y empiezan a recorrer, no. Ellos van, se posicionan y quedan en un punto para hacer trabajos principalmente de observación. Es decir, la terrorista cuera. Se cubre acá, no hay novedad, a la siguiente incursión se cubre allá. Van tratando de detectar corredores por los que circulan los criminales. En este caso, este grupo de combate denominado Cobra, el grupo Cobra, por eso la operación se llama Cobrarius. La otra vez, entre paréntesis, operación contra el grupo de machos se llamó Operación Yararius, porque ese grupo de combate se llamaba Yarará. Grupo de combate militar Yarará, Yararius fue la operación. Ahora fue grupo de combate Cobra, por eso se llama Cobrarius esta operación. Cuando los militares ayer de mañana estaban por desplazarse en el terreno, empezaron a escuchar disparos en ráfagas. Trrr, trrr. Eran los miembros del EPP que se sentían tan seguros que estaban practicando disparos. Entonces el jefe de grupo comunica al Comando de Operaciones de Defensa Interna, el general Abel Acuña, es el comandante, dice, estamos escuchando disparos cerca de nuestra posición. Y pregunta, ¿no son ustedes o no es otro equipo el que está por acá? No, no somos nosotros ahí. Y no es el Senado que está también haciendo trabajo por acá. No, tampoco. ¿Por qué? Porque la Senado venía trabajando en esa zona. Entonces le dice, ¿y qué son disparos? Sí, cualquier cantidad de disparos, dice. Cuando hay puñado, imagínense ahí. Había sido la EPP, guau, practicaba. Uno descargaba un fusil, le daba al otro, descargaba un fusil también. Esa ventaja operacional fue aprovechada por los militares, que fueron aproximándose hacia la zona de donde provenían los disparos. Se iban orientando los militares a medida que escuchaban los tiros. Y se iban despacito. O quien esté, yo digo, para la tiro.
De repente, oye, Bruñe, la boca, pues, no, hacia allá. Se iban. Hasta que finalmente llegaron a inmediaciones del campamento donde había sido los terroristas se estaban practicando. Y ahí se comunicó el avistamiento. Llegamos al campamento, vemos 5 siluetas. Lo que se veía así en el campamento ahí eran 3 hombres y 2 mujeres. Y las características físicas de las mujeres coinciden plenamente con las de Magna María Mesa y Liliana Elizabeth Villalba, 2 antiguas terroristas, Magna con 20 años de trayectoria, Liliana con la misma cantidad de años prácticamente. El que les dirigía era un hombre cibapero, Manuel Cristaldo Mieres, el actual comandante del EPP, quien quedó como jefe luego de la muerte de Osvaldo Villalba en 2022. Entonces los militares pidieron permiso para atacar, porque ellos estaban buscando nomás, ellos no es que se fueron para entrar con todo, pero la oportunidad estaba servida. Entonces hubo la orden, altearon a los terroristas y ahí se desató un feroz enfrentamiento. Uno de los militares, el ahora herido, le contó a sus camaradas que él avanzó hacia su posición, le vio a una mujer y que le disparó y le eliminó a una mujer, que sería Magna Mesa. Pero cuando él le eliminó, dice, a la que sería Magna Mesa, ahí sintió 3 tiros y también cayó él. Efectivamente fueron balazos en la cabeza de refilón, en el tórax que le atravesó el pulmón y un tiro en el empeine derecho. Entonces ese militar dice, yo le maté a Magna Mesa. Y al matarle a Magna Mesa de hacia allá, ellos le dispararon. Y ese era Loro, había sido. Rubén Darío López Fernández estaba en un puesto de vigía. Él en ese momento estaba de guardia. Entonces, o amo su Magna Mesa, no sé, ya pila militar ve ahí. Todo fue en cadena. Cayó Magna, cayó el militar que le disparó a Magna y luego cayó Loro, el que le había disparado a ese militar también. Solo que a Loro ñembocuaba y peite bala. Y por la gracia de Dios, este militar, aunque el balazo le perforó el pulmón, ocurrió algo que seguramente eternamente le van a estar agradecidos al jefe de grupo. Cayó su camarada, Oyucama y Vela Loro, pero tenían ya eso de la mesa servida porque los del EPP estaban todos ahí. Y ahí el jefe de grupo tuvo que decidir seguir con la operación, perseguir y alcanzar a los terroristas o evacuarle a su herido. Ordenó el repliegue. ¿Para qué? Para auxiliarle al herido. Y vos sabés que eso fue fundamental, porque se retiraron momentáneamente del combate, pidieron evacuación médica, vino un helicóptero, le llevaron al hospital de Curuguaté y en Curuguaté le salvaron la vida. Porque había sido cuando llegó, ya le estaba tomando aire y coágulos de sangre a su sistema. Y coágulos, ya se estaba llenando, ya se estaba por morir, había sido. Entonces en el hospital de Curuguaté le estabilizaron, le drenaron y le descomprimieron. Una vez que le estabilizaron, le subieron a un avión y le trajeron a Asunción, donde le salvaron la vida y ahora está en terapia, pero ya está fuera de peligro. O sea, era sacrificar la vida de ese soldado y tal vez, si tenían suerte, matar a los del EPP, o era auxiliar a su herido. La decisión más coherente fue auxiliar a ese militar que estaba herido. Cuando llegaron los refuerzos, se reanudó el combate, Osvaldo. ¿Cuántos integraban esa patrulla que atacó al EPP? 6 hombres. 6 hombres. Sí, era O sea, un grupo de reconocimiento. ¿Era igual a igual en el combate entonces? Prácticamente. Solo que el factor sorpresa, empleado por los militares, fue más efectivo. Pero dice que hubo cualquier cantidad de disparos. Bueno, o ama la Magna Mesa, donde llegó más no manda allí. O Magna Mesa, u otra mujer. O ama la militar. Y los dos bandos, oye, replega. Los militares le sacaron a su herido para evacuarle y los del EPP huyeron, se replegaron. Ahí hubo una pausa de media hora, 40 minutos por ahí. Llegó la evacuación aeromédica, llegaron otras tropas, entraron de vuelta y la orden era a despejar porque hoy está Jicuay. Y ahí sí dice que se armó una columna militar y entraron fumigando, disparando contra todo lo que había. ¿Para qué? Por si había alguien todavía esperándoles,
por lo menos va la pupe, no puede disparar su fuera. Es una manera efectiva de despejar el perímetro. Ahí recién cuando avanzaron, encontraron que el cuerpo del loro seguía ahí. Porque ¿qué pasó? O que la Pepe Guayla o llegaron al campamento ITV. Porque o que la militar mío pues buena. Entonces no pudieron acercarse a donde estaba el loro para llevar el cuerpo. Pero sí se nota que llevaron a rastras otro cuerpo porque había mancha de sangre. Y si es que es efectivamente Magna Mesa la que cayó, sí pudieron llevar su cuerpo. Ahora, si lo dejaron de vuelta por ahí o lo llevaron y lo enterraron, eso es lo que hasta ahora se está haciendo allá, porque la formación militar va avanzando, va peinando la zona para tratar de buscar más indicios. Finalmente, a la tarde, cuando llegaron las tropas, se reanudó el enfrentamiento porque los del EPP en retirada iban disparando. Finalmente cayó la noche, ambos grupos desactivaron sus operaciones. Esta mañana ya una comitiva estatal llegó al lugar, hicieron el levantamiento del cuerpo y encontraron una cantidad infinita de evidencias. Es el cúmulo de evidencias más importantes recuperados en los últimos tiempos. Teléfonos, computadoras, anotaciones, fotografías, documentos. O sea, ahora, después de mucho tiempo, otra vez, el gobierno consiguió información de inteligencia súper valiosa para analizar la formación actual del EPP, la composición estructural, quién lo dirige, quiénes conforman la célula, hay fotos, hay videos, de todo lo que se encontró en este campamento que fue desmantelado en la operación Cobrarius. Tengo varias interrogantes sobre el EPP, pero antes, Iván, porque siempre el tiempo nos apremia, quiero que nos cuente quién es Rubén Darío López. Rubén Darío López Fernández es oriundo del asentamiento núcleo 6 del distrito de Arroyito, departamento de Concepción. Él se incorporó al grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, en el año 2012, cuando fue reclutado supuestamente por el conocido dirigente campesino de la zona, Benjamín Lescano, alias Toto. Esta es una publicación de ABC del 19 de junio del 2012. Campesinos de Concepción y San Pedro también amenazan a Lugo. Ese que está amenazando es el dirigente de la coordinadora campesina Gaspar Rodríguez de Francia, el de negro, Benjamín Toto Lescano, cuando le amenazaba al entonces fiscal Guillermo Ortega. ¿Por qué mostramos esta publicación? Fíjate acá lo que decía Osvaldo. Zona del EPP, se esa camilla, ve. La coordinadora campesina doctor Gaspar Rodríguez de Francia de Concepción y San Pedro fue creada hace 6 meses. Es encabezada por Benjamín Lescano y Damasio Miranda. Benjamín Lescano es este. Damasio Miranda sería detenido el año siguiente por el crimen de Listrom. Entre los dirigentes de la coordinadora están además Rubén López, Aurelio Robles y Crispín Fernández. Rubén López y Naloro. Ellos fundaron una organización campesina que pregonaba ideas radicales similares a la del EPP. Bueno, Yajato ese. Coordinadora ligada al EPP, tiene escuela de formación política, ya advertía ABC el 20 de junio del año 2012. Era algo así como a la logística del EPP mimetizada en una coordinadora campesina. ¿Quién la integraba? Rubén Darío López Fernández. 1 de noviembre del 2012, finalmente, capturan en Arroyito a supuesto elemento de logística del EPP. En recuadro rojo, Rubén Darío López Fernández, alias Loro, el ahora abatido. Y al lado, Benjamín Toto Lescano, su mentor, cuando fueron detenidos por amenazas enviadas al entonces corresponsal de ABC, Freddy Rojas, en Orqueta. Esos mensajes hacían alusión a amenazas y a mensajes propagandísticos sobre el EPP. Oye, ya, rajao, la preso la Loro. La inventor Toto Lescano, oye, yuca al año siguiente a Arroyito. ABC del 4 de noviembre del 2013, miembro del EPP se fuga con narcos y asaltantes de la cárcel de Concepción. Hubo un operativo criminal en el que se escaparon Loro, 2 narcotraficantes y 3 asaltantes. Murieron un guardia cárcel y otro preso que intentó escapar. Desde 2013, Loro estaba fugitivo. A partir de entonces, él se incorporó a la célula del EPP denominada Segundo Cuerpo, que dirigían los hermanos ya fallecidos Albino y Alfredo Jara Larrea. Un mes después de su escape, Loro, el 8 de diciembre del 2013, integró el grupo del EPP que mató a los militares
Mario Francisco Ábalos Cañete, teniente primero, y César Antonio Fernández Carballo, sargento primero, en una de las primeras operaciones desarrolladas por el ahora conocido como CODI. Fue en Arroyito. Yajato ese. Identifican a 18 elementos del EPP filmados en el campamento de Arroyito. Ya estamos en el año 2014. Cuando eso aparecía la figura de Ladi Siqueira Krause. ¿Quién es Ladi? Ahí la que vemos en la foto de la mujer es la número 3, la esposa de Rubén Darío López Fernández, quien también ya cuando eso integraba el grupo terrorista EPP. ABC del 6 de febrero del 2014, miembros del EPP escapan tras un nuevo enfrentamiento en Arroyito. El recuadro rojo, ahí abajo, podemos levantar un ratito el zócalo. Ahí le vemos a Rubén Darío López Fernández, alias Loro, el que tiene la escopeta Moñembo, y al lado de él, Albino Jara Larrea. Los dos ya están muertos ahora. Seguimos, aparecen imágenes de otra célula del narcoterrorista EPP 2014, en recuadro rojo, en una formación militar. Rubén Darío López Fernández cuando integraba el segundo cuerpo del EPP, que era una célula. Después él volvió al grupo principal y en 2015 participó del secuestro y asesinato del matrimonio alemán conformado por Robert Nato y Erika Reiser. Esto fue en Villaú. Loro fue identificado como uno de los que ejecutó al matrimonio alemán. 22 de mayo del 2015 se publicó que Loro y su esposa Ladi Siqueira Krause secuestraron a sus 3 hijos menores de edad de la casa de la abuela donde estaban viviendo y los llevaron al campamento. Sin embargo, después tuvieron que devolverlos a la vida civil, entre comillas, porque uno de ellos padecía leucemia. ABC del 5 de agosto del 2015, sobre el asesinato del subadministrador de la estancia de la estancia Lagunita de Tacuatí, Ángelo Silva Barbosa Deit, quien fue asesinado en un intento de secuestro del brasileño Renato Resende, dueño de esa estancia Lagunita. Loro fue el que comandó aquel hecho. En venganza, el 5 de julio del año 2016, un grupo paramilitar quemó la casa que pertenecía a Loro y a su familia en Arroyito. Ahí vemos, queman casas que fueron habitadas por miembros del EPP. Cuando eso, Loro ya era uno de los más repudiados debido a que era el más sanguinario entre los terroristas. 21 de noviembre del 2018 se publicó, EPP quería secuestrar a Maderero, pero terminó matando a su hermano. Era la referencia sobre Valdir de Campos, un maderero brasileño que fue capturado y ejecutado, fusilado en realidad, cuando intentaba secuestrar a su hermano en la estancia El Ciervo de Santa Rosa de la Guaraí. 29 de noviembre de 2018, el propio gobierno difunde el video del último asesinato de la banda EPP. Esta era una condición que le impusieron los criminales al gobierno, de divulgar el video del momento del fusilamiento del maderero brasileño Valdir de Campos. Uno de los 3 ejecutores de ese crimen era Rubén Darío López Fernández, alias Loro. Seguimos avanzando. Otra publicación, en el año 2020, el 9 de septiembre, fue secuestrado Oscar Denis, quien participó directamente del plagio. Rubén Darío López Fernández, alias Loro, a quien vemos en recuadro rojo en una foto de la formación del entonces brazo armado del EPP, muchos de ellos actualmente ya fallecidos. Luego de secuestrar a Oscar Denis, Rubén Darío López Fernández participó de un enfrentamiento entre el CODI y el EPP. En aquel enfrentamiento habían muerto 3 terroristas, Lucio Silva, Rodrigo Argüello y Esteban Marín. Fue el 20 de noviembre del año 2020 en Cerro Guazú. Loro cuando eso pudo eludir el ataque. Sin embargo, después de ese enfrentamiento, se supo que había sido Loro, Esteban Marín y el grupo que secuestró y probablemente mató a Oscar Denis. También en su retirada asesinó a garrotazos a un peón de una estancia, quien fue atacado al sorprender inesperadamente a los terroristas del EPP cuando estos caminaban a orillas del río Aquidabán. El 29 de noviembre del 2020 se publicó un video del EPP haciendo cruzar, por ejemplo, a un bebé recién nacido el río, uno de los ríos, creo que era el río Ipané. Y ahí en el recuadro rojo vemos a Loro, hoy fallecido, cuando recibía a la criatura quien fue cruzada en una caja. En 2022 fue abatido Osvaldo Villalba en Cerro Guazú, luego de que matara a 2 indígenas. Cuando eso, Osvaldo cayó muerto junto a otros 2 integrantes del EPP. Uno de los que sobrevivió
fue Loro, quien después de la muerte de Osvaldo fue promovido en la estructura criminal, pasando a ser el jefe operativo. Desde el año 2023, él era el cuarto al mando en el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo. Los últimos golpes cometidos ya bajo su mando fueron, por ejemplo, en el año 2024, cuando detonaron una bomba que mató a 3 supuestos marihuaneros, y el último ataque en la subcomisaría 10ª de la colonia Ibirarobanahí. Hasta ese momento, Loro era el jefe operativo del EPP. Finalmente, ayer también encontró la muerte en otra operación del CODI de manera similar a la caída de varios de sus otros cómplices.